Matrimonios indisolubles en México. ¿Leyó usted bien lo que dice en la pantalla? Como siempre, le doy la más cordial bienvenida a su programa Derecho Familiar. Hoy estamos de manteles largos. Nos acompañan dos ilustres juristas de nuestra alma mater, de la Facultad de Derecho, que como usted sabe es la mejor de Latinoamérica, y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, igualmente con ese gran prestigio a nivel internacional. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Flavio Galván Rivera, profesor de nuestra facultad, porque como siempre lo llamamos, lo molestamos y nos dice, aquí estoy, maestro. Siempre es un placer estar contigo, Julián, perdón la falta de formalidad, pero es el trato cotidiano y familiar, estamos en el ambiente. Perfecto, gracias muchas por la gracias. invitación. Igualmente al maestro, al doctor Jorge Adame Godard, distinguido miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien por primera vez nos acompaña en este programa y ya desde ahora lo he comprometido a que siga con nosotros, que nos permita ver esas luces de sus conocimientos para ir aprendiendo un poco más de esta materia que, como usted lo sabe, es única. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y ojalá que después de que oigan lo que vaya a decir, se reitere la invitación. De antemano está reiterada, maestro. Muchas gracias. Matrimonios indisolubles en México. Probablemente usted allá en su casa, porque recuerde que porque usted nos recibe ahí, este programa es una realidad, probablemente allá reflexione en las cuestiones canónicas, antes de Benito Juárez, después de él, el año de 1914, cuando en México se establece por primera vez el divorcio vincular y otras cuestiones importantes. Pero decir matrimonios indisolubles en México como una interrogante me permite darle la palabra al maestro Flavio Galván para que de alguna manera nos haga un marco de referencia sobre esta gran temática, para poco a poco ir entrando en las cuestiones más especiales. Por favor, maestro. Gracias, maestro Julián Huitrón Fuentevilla. Por supuesto, hablar de matrimonio es una de las instituciones quizá más antiguas de la humanidad y que ha pasado por distintos estratos, desde el estado natural, posteriormente el estado que impuso el cristianismo, y luego la gran diversidad que ha existido en el mundo de acuerdo a los sistemas políticos, económicos y sociales. Incluso tendríamos que investigar si matrimonio, no en el concepto jurídico que tenemos actualmente, sino en la esencia de la institución, ha existido en toda la humanidad, en todos los grupos sociales, y para referirnos a México exclusivamente, antes y después de la conquista de España. El matrimonio como una institución, a mí me parece que ha sido fundamental para el género humano, aunque en sus orígenes, y aquí quizá vaya a entrar a un tema que le corresponde más a Jorge Adame que a mí, si buscáramos el origen de esta institución, probablemente la pudiéramos encontrar en el derecho romano, aunque yo voy más allá. Para mí el matrimonio ha sido más que una institución jurídica, una institución social, un hecho natural en donde un hombre y una mujer, por razón biológica, por razón social, deciden unir sus vidas, caminar juntos por la vida, perpetuar la especie tradicionalmente, ya veremos lo que ha sucedido en la actualidad, ayudarse a llevar las cargas de la vida y finalmente que sean separados solo por la muerte. O sea, perdón. Sí. Esa es una primera concepción muy importante, porque como dice, y dice bien el doctor Galván, esto es tan antiguo como la humanidad. Si hacemos una retrospectiva histórica y damos un salto, yo le preguntaría al maestro Adame, hoy decimos indisoluble, y se dice esta palabra y salta. Y hay conciencias, y hay profesores, y hay investigadores,
y hay quien dice esto es una cuestión de derecho canónico, hay quien dice es de extrema derecha, es reaccionaria, es liberal, se le dan todos los calificativos. Pero para que sigamos en esa línea que señaló el maestro Galván, maestro Adame, podríamos, para entrar en la materia, decirle a la distinguida teleaudiencia si en sus orígenes el matrimonio era indisoluble. Bien, yo creo que hay que distinguir el matrimonio como institución jurídica de la relación humana entre varón y mujer. Creo que la mejor manera de entender el matrimonio es como una amistad entre varón y mujer. Y esa amistad entre varón y mujer que supone la ayuda mutua, la unión corporal, la procreación y la educación de los hijos. El matrimonio es básicamente amistad. Ahora, además de esa amistad, el matrimonio supone un compromiso, una alianza, o antes se hablaba de un vínculo, y eso es lo que tiene carácter jurídico. Es una amistad en la cual los dos amigos deciden públicamente asumir el compromiso ante la comunidad de mantener su amistad a lo largo del tiempo y de por medio de esa amistad fundar una familia. Entonces, por eso yo distingo el matrimonio como amistad del vínculo jurídico, que es lo que los juristas llegamos a llamar muchas veces como matrimonio, y a veces únicamente nos referimos a eso. Entonces, ese vínculo jurídico, normalmente, hasta antes del cristianismo, era un vínculo indisoluble. Soluble, totalmente soluble. Incluso muchas veces ni siquiera se llegaba a hablar de propiamente un vínculo, sino simplemente convivencia. Hay dos personas, varón y mujer, que se quieren bien y viven juntos, hay matrimonio. Dejan de vivir juntos, se acaba el matrimonio. Con el cristianismo viene la introducción de la idea del vínculo, de la alianza, del compromiso público. Y entonces el matrimonio, que es una cuestión de amistad, se convierte también, bajo cierto aspecto, en un asunto de justicia, en un asunto jurídico, en un asunto que genera deberes exigibles judicialmente. Con el cristianismo, poco a poco se va estableciendo la idea de que esa alianza, de ese vínculo, es indisoluble. Es decir, que no termina sino solo con la muerte de uno de los cónyuges. En la Edad Moderna se comienza a reaccionar frente a esta idea de un matrimonio indisoluble, que era el matrimonio, por así decirlo, impuesto a toda la población. Y viene la institución del divorcio como un remedio. Cuando ya el matrimonio resulta muy difícil, la convivencia es muy difícil, entonces el divorcio como un medio para disolver el vínculo y entonces poder contraer un nuevo matrimonio. Con la introducción del divorcio en el siglo XIX prácticamente, termina la idea de que el matrimonio es por su propia naturaleza un vínculo indisoluble. Y se entiende ahora que el vínculo es por su propia naturaleza un vínculo disoluble. Perdón. Maestro Galván. Sí. Es tan importante lo que dice el maestro Adame, que ya llegó a una esencia fundamental. ¿Cómo era indisoluble? ¿Cómo hoy hablamos de disolubilidad? ¿Y por qué en este programa, para la distinguida teleaudiencia, y sobre todo aprovechando la sabiduría de ustedes, estamos planteando algo fundamental? ¿Por qué no hacer que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dé la opción a la gente que quiera? Así como dijo la Asamblea, matrimonio de personas del mismo sexo, ¿por qué no, maestro, dar la opción, agregar a lo que hay esta indisolubilidad? Es importante el cuestionamiento y me lleva además a pensar en este movimiento dialéctico de la sociedad. Como decía Jorge, al principio el matrimonio se vive, no se pacta propiamente. Más que un acto jurídico es un hecho social. Esa unión afectiva, esa affectio maritalis, que hace que se una el hombre con la mujer y constituyan el matrimonio. Cuando la affectio maritalis, cuando ese ánimo, cuando ese sentimiento desaparece, desaparece el matrimonio. Surge el matrimonio en la humanidad
como un hecho disoluble. Está sometido más que a la voluntad, al sentimiento. En tanto haya amor, en tanto haya esa afinidad, ese afecto, el matrimonio existe. Cuando deja de existir, el matrimonio desaparece. Y claro, este matrimonio en su origen trae como consecuencia un trato especial fundamentalmente para la mujer, que le da el trato correspondiente a la del marido. Viene a cambiar su situación social y a adquirir la situación social del esposo. Con el cristianismo, al establecer esta semejanza de la unión de Cristo con su iglesia, que se presume indisoluble, se hace al matrimonio indisoluble. No se puede separar, así como Cristo no se puede separar de su iglesia. Pero al convertir el matrimonio en un acto del Estado civil, en un acto jurídico, en un acto del Estado laico separado de la iglesia, vuelve a convertirse en un acto disoluble, en una institución que se puede disolver por alguna de las causales señaladas en la ley. Y ahora parece que podemos volver a pensar en el matrimonio indisoluble. Para mí no está en la potestad del legislador, ni en las tendencias políticas, ni en los partidos políticos. La disolubilidad o indisolubilidad del matrimonio como vínculo jurídico, como unión permanente legal que hace el Estado y la sociedad de una pareja, ahora ya no heterosexual como en su origen, sino incluso homosexual, creo, y esa es mi opinión absolutamente personal, que no puede ser indisoluble, aunque la Asamblea Legislativa pudiera decir lo contrario, o el Congreso de la Unión pudiera decir lo contrario, legislando en el Código Civil Federal, que no tiene facultades para ello, pero ya es otro tema. Para mí, lo indisoluble sería contra natura. Bueno, ese es un punto de vista para seguir en el tema, muy importante. Que yo le preguntaría al maestro Jorge Adame, a él, a usted que está allá del otro lado de la pantalla, le preguntaron si quería que en el Distrito Federal, afortunadamente solo aquí, hubiera matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Le preguntaron? No, ¿verdad? ¿Qué hizo la ley? ¿Qué hizo la legislatura? Estableció en el uso de sus facultades, fundamento en la Constitución, el orden público, la autonomía de la voluntad, que debería haber matrimonio de personas del mismo sexo. Si usted es del mismo sexo que otro y decide casarse, ¿antes de esta reforma lo podía hacer? No. Dice el maestro Galván, desde su personal punto de vista, es imposible hablar de un matrimonio indisoluble. Maestro Adame, si la ley establece como una opción más esta posibilidad para que el que quiera escoja y se case de manera indisoluble, ¿hasta dónde? Ahora, después de este corte, vamos a regresar para ver hasta dónde podríamos llegar con eso. Entonces, lo voy a dejar para regresar con la palabra con el maestro Adame, para escuchar el punto de vista de él, que seguramente, o quizá me equivoque, no vaya en el mismo sentido que el del maestro Flavio Galván, que ya se hizo toda una serie de argumentos jurídicos muy importantes, pero al final, como él bien lo dice, él no estaría de acuerdo aunque la ley lo ordene. Entonces, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Seguimos con ustedes hablando de este interesantísimo tema, matrimonios indisolubles en México. Y precisamente antes del corte, le decía yo al maestro Adame que nos gustaría escuchar su punto de vista sobre esta cuestión que él explicó al maestro Flavio Rivera. Bien. Flavio Galván, perdón.
Regreso a la idea de que el matrimonio es una amistad. El matrimonio es una decisión de un varón y mujer de amarse. Y amarse significa procurarse el bien. ¿Qué bien? No solamente el bien útil de la administración de la casa o el bien de la procreación de los hijos, sino el bien integral, el bien completo de cada uno de ellos. De modo que el matrimonio es esta amistad honesta, esa amistad en la que se preocupa cada uno por el bien completo del otro. No puede ser bien completo, bien integral, si no es por toda la vida. De modo que naturalmente el matrimonio es por toda la vida. Esto se puede ver con un argumento natural. En general se acepta en todos los pueblos el precepto de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Uno puede dejar de amarse? No. Si uno quiere amar al prójimo como a uno mismo, lo tiene que amar por toda la vida. Y el matrimonio es precisamente esa relación en la cual se ama al otro por toda la vida. Y además se asume el compromiso jurídicamente fundado de amar al otro por toda la vida. Ahora, ¿de qué depende de que haya un matrimonio indisoluble? No depende de la ley, ni depende del Estado, ni depende de la Iglesia. Depende de la voluntad de los contrayentes. Si los contrayentes se quieren amar así, por toda la vida, por todo su bien, por toda la vida, ¿por qué no van a poder hacerlo? Y si quieren que ese vínculo que ellos libremente establecen tenga reconocimiento jurídico, ¿por qué no va a tener reconocimiento jurídico si libremente lo quiere? Y el reconocimiento jurídico es precisamente para promover el bien, lo que favorece a la vida social. Entonces me parece que en la actualidad se debe dar un movimiento tendiente a favorecer que el matrimonio es lo que dicen los cónyuges. Y si los cónyuges quieren que el matrimonio sea indisoluble, que sea indisoluble. Si quieren que sea por tiempo indeterminado, que sea por tiempo indeterminado. Si no quieren que haya vínculo jurídico, que se vayan a convivir sin vínculo jurídico. Pero dejemos que sean los cónyuges, los jóvenes, los que con su propia decisión y con su propia entrega pongan contenido a eso que la ley llama matrimonio. Eso es muy importante. Pero vamos a regresar a este punto que decía el maestro Flavio Galván. Actualmente no hay esta posibilidad jurídica de que sea indisoluble en México. Hasta donde sabemos, solo 3 países, el Vaticano, las Filipinas y Malta, mantienen la indisolubilidad jurídica. Pero maestro Galván, si la ley se modificara y se diera la opción para que los presuntos cónyuges ejerzan ese derecho, ¿cuál sería tu opinión? Podría en principio decir, Julián, que sería una ley inconstitucional. Para mí iría contra la libertad, que es uno de los derechos humanos fundamentales y quizá el derecho humano sobre el cual se estructura todo un Estado democrático y toda la vida. No puedo en ejercicio de mi libertad pactar mi esclavitud. ¿Sí? La indisolubilidad. ¿Esclavitud dijiste? Sí. Fíjense bien, porque además, aquí lo voy a interrumpir, ustedes saben, porque usted es un auditorio culto, que precisamente la expresión conyugal deriva de yugo. ¿Y qué es el yugo? Pero ahora el maestro Flavio Galván, parafraseando esto y con una metáfora que no lo voy a dejar salir de ella, dice indisolubilidad igual a esclavitud. Pérdida de la libertad. No puede quedar más que como una buena intención. El matrimonio, independientemente de su naturaleza, de estado civil, de institución jurídica y de acto jurídico, es sentimiento. Y si ese sentimiento dura toda la vida... En eso coincides con el maestro, que hablaba de amistad. Plenamente. Pero luego ya amistad, pero no. Claro, amistad es más que sentimiento. Así es. Pero yo te preguntaría a ti ya él. Sí. ¿Y la ley? La ley está Bien. hecha para regular la vida del hombre, que siempre será social y que además debe estar conforme al pensamiento de la sociedad y a los derechos humanos fundamentales.
La ley no puede ir contra la naturaleza. Son riesgo de incumplimiento. ¿No se te hace que va contra la naturaleza el matrimonio de personas del mismo sexo? Yo no coincido con el matrimonio de Digo, entre pero personas del evidentemente mismo va sexo. contra la naturaleza. Por supuesto que sí. Para mí, la existencia de las personas con estas preferencias sexuales, como ahora se acostumbra a decir, y como está previsto en documentos tuteladores de derechos humanos, son, si bien manifestaciones de la naturaleza, son manifestaciones extraordinarias, no ordinarias. Y si han decidido personas del mismo sexo unirse para hacer vida en común, llevar las cargas de la vida en común y vivir de manera vitalicia así, es todo su derecho y toda su libertad, pero no es matrimonio. Pero, como tú bien lo sabes, Sí. la ley ordena, no discute. La ley ordenó que en el Distrito Federal puede haber este tipo de uniones si la ley da la opción de que el que quiera se case de manera indisoluble, ¿qué pero le pones? No, si la ley se reformara y así se estableciera, bueno, habría que acatar la ley. Pero la realidad social no puede quedar encasillada en el supuesto normativo. Y si no, veamos todos estos países que recientemente han establecido el divorcio. ¿Cómo disolvían el vínculo matrimonial? Vamos a coger el ejemplo, que seguramente Jorge lo conoce muy bien, de Argentina. Argentina o 1987, su ley 12.515 dice, hasta 87, disolubilidad del matrimonio. ¿Qué piensas de eso? La ley dice disolubilidad o indisolubilidad. No, lo establece la disolubilidad a partir de 1987, con un error gravísimo, que se lamentan todavía los argentinos. Les dejó el régimen económico de sociedad conyugal, que es un punto que quiero tocar más adelante, porque como tú parece que vas entrando en razón, habría que ver si se establece la indisolubilidad, sería también un régimen económico como sociedad conyugal para toda la vida. Sería lo mismo. Podría ser. Podría ser. Sí. Pero déjame regresar al tema de lo indisoluble, Julián. Decías, actualmente Malta, Filipinas y el Vaticano. ¿El matrimonio canónico es indisoluble? Por supuesto que no. La regla es sí. Bueno, te vas a un subterfugio legal. No. Pero ¿hay divorcio? No hay divorcio, hay nulidad, pero finalmente es disolución del vínculo matrimonial. Y si no, preguntémosle a nuestro expresidente. Él promovió. Tú, expresidente. Bueno, de todos los mexicanos. Yo no sé. Sí, también el matrimonio canónico es disoluble. Bueno, ahí tengo varias cosas maestro, que hacer, ¿no? Vamos a darle a Jorge la palabra. Primero, la idea de admitir un matrimonio indisoluble depende de la voluntad de los cónyuges. O sea, es decir, no se está imponiendo. Perdón que te interrumpa, pero no está primero la ley. Porque aunque tú quisieras, si ahorita quisieras, entonces la ley, o sea, no la voluntad de los cónyuges. No, porque lo que hace el matrimonio es la voluntad de los cónyuges. Incluso en los tratados de derechos humanos se habla de que el matrimonio tiene que ser por consentimiento de los cónyuges. Lo que hace el matrimonio es el consentimiento de los cónyuges. La ley reconoce, regula ese consentimiento y le da efectos. ¿Por qué no darle el efecto de indisolubilidad? El hecho de que se haya estado cambiando de un matrimonio establecido, indisoluble para toda la sociedad, y ahora la mayor parte de las sociedades, prácticamente todas, tienen un matrimonio disoluble impuesto a toda la sociedad. ¿Por qué no dejamos de imponerle a la sociedad y vamos a dejar que los cónyuges digan, ¿queremos matrimonio indisoluble o queremos matrimonio disoluble? ¿Por qué no dejarles eso? Eso no va en contra de la Constitución, porque no va en contra de la libertad, al contrario, está a favor de la libertad. Fíjate, la libertad de contraer un compromiso por toda la vida. Y uno hace compromisos por toda la vida de mucho tipo.
Por ejemplo, un joven debe hacer el compromiso por toda la vida de vivir honestamente. ¿Te puedo interrumpir, Jorge? ¿Te puedo interrumpir? Perdón, Julián. Adelante. Pero dices algo sumamente importante. ¿Por qué no preguntarles a los cónyuges? Pero esto me lleva también a otra idea, luego vuelvo a esta. Y si la mayoría dijera sí indisoluble, vamos a imponerle a la minoría la indisolubilidad. No, estoy de acuerdo contigo. Plenamente de acuerdo, porque no es cierto que el sistema democrático sea el gobierno de las mayorías. Así es. Sí es cierto, gobierno de las mayorías, pero con respeto a las minorías. Sí. De tal manera que la otra pregunta que hacías, Julián, y a usted le preguntaron si quería el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Distrito Federal es la entidad que tiene mayor número de instituciones de participación ciudadana directa. ¿Cuándo hicieron consulta popular o referéndum para preguntar? Para este matrimonio indisoluble, ¿haríamos un referéndum nacional o una consulta nacional? No sería necesario, porque finalmente quedaría a la voluntad de los contrayentes decidir. De modo que simplemente lo que haría la ley es dejar abierta esa posibilidad y dar reconocimiento jurídico. Pero Flavio, y creo que en eso hace muy bien el hincapié, dice, le preguntamos a la población, asumo que soy la Asamblea Legislativa, pueblo, ¿quieren matrimonio indisoluble? Pueblo dice, sí, ya está en la ley. Ahora viene el consentimiento de los que se van a casar y dicen, estas son las opciones, quiero el indisoluble. Sí. Se podría optar, pero eso no hace indisoluble el matrimonio, porque el matrimonio es sobre todo un acto de libertad. Si no hay esta libertad, empezaríamos con el problema de los vicios de la voluntad. Sí. Y entonces sería un matrimonio nulo. No, el hecho de casarse por toda la vida no va en contra de la libertad, porque uno será libremente, quiere seguir queriendo a esa persona por toda la vida, y cada día libremente habrá de buscar cómo quererla más y cómo hacer un bien por esa persona, libremente. Me parece perfecto, pero es una situación ideal, Jorge. No es totalmente ideal, es algo cotidiano, que viven muchas personas. Nadie por optar el matrimonio renuncia a la libertad. En ejercicio de su libertad es que una persona se casa. Sí, y en ejercicio de esa libertad... Pero ¿cuántos divorcios hay todos los días, Jorge? Sí, ahora... Y más aún ahora en el Distrito Federal con un divorcio acausal. Así es. Y muchas veces hay esos divorcios porque cuando se acercan los cónyuges o los novios a contraer matrimonio, no tienen la idea de que es por toda la vida. Y por eso fácilmente con cualquier problema se distancian y se acaba. Si se pone esta opción de que aquellos que quieran se pueden casar por toda la vida, pues se les va a hacer la conciencia de que eso es posible. De modo que los que quieran, los que sean audaces, lo podrán hacer. Pero fíjate los que no sean quieran, audaces, ¿sí? Jurídicamente es posible, pero prácticamente, socialmente, humanamente, claro, se mantendrá esa posibilidad, claro. O sea, como posibilidad, no como seguridad. La posibilidad es al momento de contraer el matrimonio. Claro. Ahora, si una persona dice en este supuesto de que existe un matrimonio, esa posibilidad, y se casan, y luego hay problemas, por ejemplo, que uno se vuelve alcohólico, de modo que la convivencia no es posible. Entonces, y le decimos, te casaste con un matrimonio indisoluble, no te puedes divorciar. Así es, no te puedes divorciar, se pueden separar la convivencia, y pueden mantener actos por los cuales se preocupe uno del otro. Y se ayuden durante ese separación tiempo. de cuerpos. Pero eso se da en el divorcio cuando hay deber de uno de pagarle alimentos al otro. Sí, la diferencia sería que aquí no habría posibilidad de contraer nuevo matrimonio. ¿Y para qué los tenemos en un estado que va a causarle más problemas a la sociedad? Porque seguramente cada uno por su lado va a buscar nueva compañía. Así pasó en Argentina. Sí. Ahora, ¿dónde surgen las familias ensambladas, Jorge? Sí, mira, el problema no es que busque nueva compañía, sino que quiera contraer una nueva familia. Y eso es un problema, porque entonces resulta, y es un problema práctico, muy concreto. Claro. Un padre de familia que tiene 2 hijos de un matrimonio, se divorcia y contrae otra unión con una mujer que tiene un hijo y a lo mejor procrean otros 2, de modo que tiene 2 acá y uno de ella.
Entonces, sus ingresos económicos se tienen que dividir entre 5. Claro. Su atención se tiene que dividir entre 5. Se generan rivalidades entre los hijos de uno y del otro, en lugar de fomentar solidaridad. En cambio, si esta persona que se casó de modo indisoluble y ya no pueden convivir, después de todo, se separa y no contrae una nueva familia, a lo mejor se echa sus canas al aire, pero no forma una nueva familia. Pero ¿qué es lo que nos garantiza que no formará una nueva familia? O sea, su propia conveniencia práctica. Y además, el hecho de que se haya casado de forma indisoluble, de modo que no se le autorizaría para tener un matrimonio. Tendríamos Fíjate. una familia lícita y varias familias ilícitas. Entonces, como usted lo está viendo, hay dos posiciones muy importantes, tan válida una como la otra. Yo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, insisto en esta posición. Bien decía el maestro Flavio Galván, aquí el poder político de un partido determinado dice, ese es un perro, aunque sea un gato. Y aunque ladre y tenga 4 patas, como dice la asamblea que es perro y no es gato, bueno, su naturaleza se deforma totalmente. No hay consulta popular. No hubo para el matrimonio de personas del mismo sexo, para el divorcio sin causa, para todas estas cuestiones que van siendo aberraciones jurídicas una tras de otra, y que el derecho familiar del Distrito Federal está tan vilipendiado que es una vergüenza, como lo he dicho abiertamente en este canal, en el artículo, como usted sabe, escribo cada 8 días en El Sol de México, que usted ahí lo puede consultar, o incluso cuando usted me escribe al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, o cuando me ha llamado al 56 39 22 35 y podemos dialogar. Y hoy que lo podemos hacer con estos dos distinguidos juristas, usted está teniendo en su casa un banquete intelectual. Estas dos posiciones son fundamentales. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, pero ya desde ahora le aviso a usted, y ahora se los comunico a ellos, que dada la riqueza de esta temática y tantas cuestiones, va a ser necesario que la próxima semana nos volvamos a ver para hablar sobre otras cuestiones de este tema. Pero ahora vamos a un corte, regresamos con ustedes para la última parte, sobre todo para escuchar las conclusiones, las sugerencias, lo que nuestros distinguidos invitados le sugieren a usted allá en su hogar respecto a esta materia. ¿Deben o no establecerse en México los matrimonios indisolubles? Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Espero que esté usted pasándola bien, porque usted nos ve. Seguimos aquí y seguimos cada programa trayéndole novedades, unas que no lo son tanto, como esta, tan antigua como la humanidad, y que hoy, en pleno siglo XXI, traemos a una mesa, a una discusión. Yo le pediría al maestro Jorge Adame que nos dijera como síntesis, como conclusiones de esta que va a ser la primera parte de este programa, porque ya me han dado el sí, y la semana siguiente ustedes van a poder ver la continuidad de este importantísimo tema. Maestro, a la distinguida de la audiencia, sus orientaciones, sus consejos, sus conclusiones de esto que ha sido tan rico, pero un poco para ponerle orden. Muy bien, pues yo propongo que el matrimonio, por ser un acto de amistad, una voluntad permanente de hacer el bien del otro, es naturalmente por toda la vida. No puede haber un matrimonio completo cuando no es un matrimonio en el que las dos personas, el varón y la mujer, asumen el compromiso de procurar el bien del otro por toda la vida. Que así como el hombre se ama a sí mismo por toda la vida,
también el hombre, el varón o la mujer, ha de amar a su pareja, a su cónyuge, por toda la vida. Creo que este matrimonio es posible. Creo que este es el matrimonio completo. Creo que esta es, como dirían los americanos, la enchilada completa. ¿Sí? Ahora, esta posibilidad que existe, que es real y que de hecho se vive en muchos hogares en la Ciudad de México y en el país, esta posibilidad que es real, me parece que debe de tener una salida jurídica. De modo que aquellas personas que quieran vivir el matrimonio de esta manera, que encuentren que el compromiso que hacen públicamente ante el Estado mexicano pueda ser reconocido también como indisoluble, simplemente como una posibilidad. No quiere decir que se imponga a todos, como antes se imponía, o que se imponga ahora, como se impone, el matrimonio disoluble a toda la población. Liberémonos de las imposiciones y dejemos que el matrimonio sea lo que efectivamente quieren los novios. Eso realmente es su amistad y su compromiso. Les voy a hacer una confesión. Yo tengo una memoria fotográfica que seguramente ustedes ahorita la van a compartir conmigo antes de darle la palabra al maestro Flavio Galván. Veía yo en la pantalla al maestro Jorge Adame y se me está revelando la época en que George Bush padre era presidente de Estados Unidos. Estoy impresionado del parecido tan extraordinario que tiene Jorge Adame. Seguramente ya me lo han dicho. Es la primera vez que me lo han dicho y que no se repita. No. Ahí está. Bueno, aquel fue un buen presidente. Pero ven la televisión, es impresionante, ¿no? Es cierto. Pero bueno, aparte de eso, el maestro Flavio Galván, seguramente, porque además ya también me dijo que sí viene con nosotros al segundo programa. ¿Qué le dirías a nuestra distinguida teleaudiencia de todo esto que hemos señalado, de acuerdo a lo que dijo el maestro Adame? Julián, sabes que soy defensor al extremo A ultranza. de la libertad, pero soy instructor permanente del deber y del cumplimiento del deber, pero además convencido de principios éticos, de instituciones sociales y de principios en la vida. Hace 10 días justamente, Gina y yo festejamos 33 años de casados. Nuestra intención es el matrimonio indisoluble hasta que la muerte Pero a estas alturas, después de 33, ¿intención o aún convicción? así, Sí. no, la intención hacia el futuro, Claro. por la convicción de lo que hemos vivido. Y a mis hijos los hemos instruido de esa manera. Y esto es lo que yo enseñaba en derecho familiar. Sabes que por el derecho electoral me he retirado temporalmente del civil y del familiar, aunque no de la pasión del derecho familiar. Por supuesto que como sentimiento, como intención, como vida personal, el matrimonio debe ser indisoluble, pero no porque el legislador lo diga Así es. o una asamblea lo imponga, Así es. no porque en la ley esté así previsto. Así es. Lucharé permanentemente porque en la ley no se prevé, pero lucharé también permanentemente en la sociedad porque el matrimonio sea indisoluble, porque el matrimonio es la base de la sociedad. Yo he defendido, y tú lo sabes, por muchísimos años, el concubinato como una forma moral, como una forma ética de formar una familia y de darle fuerza a la sociedad. Lo que importa es la sociedad y el Estado. Sociedad y Estado tendrán la estabilidad que pueda tener la estabilidad de la familia y la familia la estabilidad que pueda encontrar en el matrimonio, en el concubinato o en cualquier otra unión lícita. El matrimonio, como la familia, como lo dijimos en Cuernavaca, Es para en siempre. la inspiración de Susana, tu esposa, la familia y el matrimonio son para siempre. Pero ese matrimonio tradicional, ese matrimonio heterosexual, las otras uniones, siendo dignas de reconocimiento y de regulación, deben buscar su propia regulación, su propia institución jurídica para los efectos que buscan quienes de esa manera se unen. Para mí el matrimonio es y debe ser unión espiritual indisoluble por la ley, por el derecho, entre un hombre y una mujer. Opiniones, las dos,
que yo en lo personal no comparto. Y voy a decirles por qué. Bien dice el maestro Adame esa metáfora tan interesante de la amistad de dos personas, un hombre y una mujer, esa forma de expresión de quererse a sí mismo, y en ese momento vas a querer a los demás. Y el maestro Flavio Galván dice, y nos trae a colación su matrimonio, sus 33 años que acaba de cumplir con la ingeniera, a quien obviamente le deseamos muchas felicidades desde estas cámaras, pero ni uno ni otro, ni Adame ni Galván, juristas, entran al carril de la ley, porque precisamente el programa se llama en una interrogante Matrimonios indisolubles en México. Vamos a suponer que ellos, o usted que nos ve, hubiera querido contraer este tipo de matrimonio. ¿Puede? ¿Pueden? Yo pienso que sí. No. No lo que piense, sino lo que la ley ordena. Bueno, es que si me pregunta, yo doy mi opinión. No, pero de Yo acuerdo no soy con el un- derecho positivo vigente. Sí, Legalmente no. A ver, dime, ¿cuál es el fundamento? bien. El fundamento es que el matrimonio depende del consentimiento, ¿sí? Y que el matrimonio, los cónyuges pueden pactar muchas cosas. Pero no la indisolubilidad. No está prohibido pactar la indisolubilidad. Dice el Código Civil que los pactos que sean contrarios a Las normas los de fines orden del público. matrimonio. No, ya lo quitaron, 147, perpetuación de la especie, ¿no? Sí, no, ese artículo sigue. Es el artículo 146 dice que el matrimonio es unión libre. ¿Sí? O sea, que se hace por voluntad. El 147 dice que son nulos los pactos que se hagan en contra de lo que prescribe el 146. Entonces, ¿Qué prescribe? dice que es una unión libre en la que las partes se procuran respeto, convivencia, igualdad, ayuda mutua. Entonces no se puede hacer un pacto en contra de esos fines, pero sí se puede hacer un pacto a favor de esos fines. Mi querido Jorge, pero ¿dónde está jurídicamente la indisolubilidad jurídica? No está. Lo que yo digo que está es la posibilidad de hacer un pacto. No, pues sí, nada más que la No. ley donde lo regula. No, yo no coincido con Jorge. Bueno, Ese pacto sería nulo por ilícito. ¿por qué no dejamos esto para el segundo Perfecto. programa? Porque esto va a dar mucho. Bueno, me parece muy Sí. bien. Yo les diría a ustedes que esperemos que esto esté siendo de un gran interés, que despierte en ustedes el querer seguir en ese canal, que nos manden sus correos, que nos den sus sugerencias, que nos digan qué otros temas quieren que tratemos, a qué juristas quieren ustedes ver, porque así como hemos hablado de la alienación parental, o hemos hablado de esta aberración jurídica de la Asamblea Legislativa que trae como un proyecto convertir al registro civil en lista de deudores alimentarios. Imagínense, semejante al buró de crédito y que ahora quieren inscribir ahí a los 10,000 y pico de deudores alimentarios, como si esto fuera a hacer que paguen. Ese es un absurdo. Pero yo le preguntaría al maestro Flavio Galván, para que no se quede con las ganas, porque casi brinca, para no esperar una semana, lo mismo que le preguntaba al maestro Adame. ¿Dónde está el fundamento jurídico actual para que sea indisoluble? No, No como acto jurídico. y Como quieras. Sí, no es indisoluble. Es disoluble incluso por la sistemática jurídica misma. Tenemos el divorcio. Y el divorcio vincular, el que disuelve el vínculo matrimonial. Desde ese momento, regulado el divorcio, el matrimonio ya no es indisoluble. Un pacto en donde el hombre y la mujer que contraen matrimonio establezcan en donde quieran, en sus capitulaciones matrimoniales, ante notario, en una carta especial, pactamos consciente y libremente que nuestro matrimonio es indisoluble, sería un pacto ilícito. El derecho de familia es derecho de orden público y todo pacto que sea contrario a las normas de orden público es ilícito y por tanto
esa cláusula Nulo. sería nula. Incluso yo me atrevo a decir nula de pleno derecho, aunque la Corte diga que no hay nulidades de pleno derecho en México. Bueno, en realidad ese sería un tema también muy importante y vamos a dejar varias cuestiones para el próximo programa. Este es ya un compromiso con ustedes porque la pregunta subsiste y no hemos llegado a una conclusión final. ¿Se pueden establecer en México los matrimonios indisolubles de acuerdo con el derecho positivo vigente? Porque no olviden ustedes que el jurista, el que realmente debe recibir este calificativo, es aquel que en ocasiones recoge la realidad fáctica, la realidad social, la realidad familiar y la lleva a la norma precisamente para darle fuerza legal. Y la otra mitad de ese jurista surge cuando él es capaz de crear la norma para que modifique esa realidad. Entonces, como esto, y sentí que el maestro Adame un poco lo dejé indefenso, yo quisiera regresar un poco con él para que, como dice Confucio, vacíe su corazón y nos diga, así como una esencia más de todo esto, ya el compromiso para un segundo programa, pero para que la audiencia tenga esta información tan fresca de este programa. Bien, lo que me sale del corazón es que el matrimonio es para toda la vida y que el derecho es para el bien y por lo tanto el derecho debe proteger a aquellos que quieren casarse para toda la vida. O sea, de algún modo coincidimos en que sería conveniente, si eso estableciera, modificar la ley, dar la opción legal. Así es, así es. Ahora, creo que también pudiera, eso es materia de discusión, ver la posibilidad de un pacto en la situación actual del Código Civil Distrito Federal, si sería válido un pacto de indisolubilidad del matrimonio. Yo creo que eso es un tema que vale la pena discutir porque nos ayudaría a conocer un poco la regulación matrimonial del Distrito Federal desde esta perspectiva. ¿Pueden las partes renunciar al divorcio? El divorcio es institución de orden público, o lo que es de orden público es el matrimonio. ¿Pueden las partes renunciar al matrimonio? Pues sí. Incluso lo que establece el Código Civil actual del matrimonio unilateral, que es prácticamente el repudio, el divorcio unilateral, el repudio, es prácticamente un modo de decir, renuncio al matrimonio, ya no sigo más. Y eso lo admite la ley. Sí, nada más que eso es, voy a dejar a Flavio, no voy a poner palabras, no saber diferenciar autonomía de la voluntad. Ese es un tema importante. De orden público e interés social. Pero además, no es de orden público el matrimonio, sino el derecho familiar en su conjunto. Y una de las instituciones del derecho familiar, nos guste o no nos guste, es el divorcio. El divorcio también es de orden público. Y nadie puede pactar renunciar al divorcio. Está pactando ejercer un acto de voluntad. Sí. No es lo deseable, estoy de acuerdo, pero de que se pueda renunciar al divorcio es imposible. Aquí, maestro, hay que agregar algo muy importante porque el Código Civil actual, como tú bien lo sabes, estableció desde el año 2000, en el artículo 138 ter, que todas las disposiciones de derecho familiar referidas a la familia son de orden público e interés social. Entonces, como ustedes ven, el tiempo nos lleva de la mano para dejarles no una, sino 20 ideas, 20 reflexiones que regresaremos, estaremos con ustedes la próxima semana para hablar en esta segunda emisión de si deben o no establecerse en México los matrimonios homosexuales. Por hoy, los matrimonios indisolubles. Por lo pronto, hoy les damos a ustedes las gracias. Como siempre, agradecer que nos permitan llegar a su hogar y la presencia de juristas como el doctor
Jorge Adame Godard y el doctor Flavio Galván Rivera hacen que este siga siendo un programa de vanguardia, un programa que usted critica, que usted aplaude, que usted censura, que usted nos envía sus comentarios y que nosotros los recibimos con mucho gusto, porque casi como lema de lo que decía el maestro Flavio Galván, terminaríamos este programa emplazándolo para el segundo, diciéndole: no olvide que la familia es para siempre.